Dios, quiero predicarte algo muy bueno sobre una nueva serie que estoy empezando el día de hoy. ¿Cuántos han escuchado del rey David? La mayoría, ¿verdad? Todos hemos escuchado las mañanitas del rey David que cantaba el rey David. Aunque no sabemos si esas mañanitas las compuso él, pero pues bueno. Esta serie que he titulado Conforme al Corazón de Dios. Di conmigo, conforme al corazón de Dios. En esta serie voy a estar hablando acerca de la vida de David y algunos principios que vamos a estar aprendiendo acerca de David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Así fue David, y no lo digo yo, sino que Dios mismo lo dijo acerca de David. ¿David era perfecto? No. ¿David tenía muchos errores? Sí. Y entonces qué padre, porque entonces podemos saber tú y yo que podemos ser personas conforme al corazón de Dios, aún con nuestros errores, aún con nuestros fracasos y aún con aquellas áreas difíciles en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David lo fue. David era un ser humano como tú y como yo, se equivocaba, cometía muchos errores, pero Dios dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. Así que vamos a estar estudiando la vida de David, que tal vez es una de las vidas que la Biblia nos habla más. Sí, miren, David escribió muchos de los salmos que están en el libro de los salmos. La vida de David está relatada desde el libro de Ruth, porque en el libro de Ruth está la abuela de David. Ruth era la abuela de David. Entonces desde el libro de Ruth la tenemos. Está en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y después todos los reyes. En el libro de Primera de Crónicas habla de la vida de David. El libro de los Salmos, y todos los reyes son descendientes de David. Todos los reyes de Judá son del rey David, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, donde nace el Señor Jesús, que el Señor Jesús precisamente viene de uno de los tatara hijos del rey David. ¿Sí? Entonces tú, cuando lees el libro de Mateo o el libro de Lucas, empiezas leyendo la genealogía, y eso significa que en uno de ellos tú empiezas a leer Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo un hijo llamado Judá, y así empieza hasta que llegan a David, y sigue hasta que llegan a Jesús. Y por eso David es una persona tan importante en la Biblia, y nos habla muchísimo la Biblia acerca de David. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. El título del día de hoy se llama El llamado divino. El llamado divino. Y si tú estás en la escuela de liderazgo, terminando la escuela de liderazgo, quiero decirte que hay un llamado divino de parte de Dios para ti. Si tú ya terminaste la escuela de liderazgo hace tiempo, quiero decirte que hay un llamado divino de parte de Dios para tu vida. Y para todos los que ni la hemos cursado, ni hemos tomado ni una clase, quiero decirte algo: hay un llamado divino de Dios para tu vida. Sí, también para ti. ¿Cómo para mí? Pero si yo es la primera vez que vengo a una iglesia, quiero decirte que hay un llamado divino de Dios. Hay algo importantísimo que la Biblia nos enseña, y es que tú y yo no buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó. Nosotros pensamos que en algún momento de nuestras vidas nosotros buscamos a Dios, pero quiero decirte algo: Él te estaba buscando primero a ti. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 32, mira lo que dice. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, di conmigo, todas. Okay. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estamos en tiempo de elecciones ya, ¿verdad? Entonces les voy a decir por quién voy a votar. No es cierto. No les voy a decir por quién voy a votar. No. Estamos en tiempo de elecciones, y entonces que si gana fulano, que si gana sultano, que si gana este nos va a ir bien, que si gana este nos va a ir mal. Quiero decirte algo: gane quien gane, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Y no debemos de estar preocupados por quién gana y por quién no gana.
y salgamos a votar y cumplamos con lo que tenemos que hacer. Pero quiero decirte que gane quien gane, tu vida está segura. Tu vida está segura porque tu vida depende de Dios, depende de Cristo. Así que no te preocupes más de qué está pasando en las elecciones. Dios es quien pone a las autoridades. Le guste a quien le guste, Dios es el que los coloca en los puestos de autoridad a todos. ¿Sale? Y sigue diciendo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces yo no sé si tú sabías esto, pero Dios nos enseña la palabra que envió a su único Hijo para morir. Pero ahora Jesús ya no es el único Hijo de Dios, sino que es el primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo también somos hijos de Dios. O sea que Jesús es nuestro hermano mayor. Tal vez esa no te la sabías, ¿verdad? Pero Jesús es nuestro hermano mayor porque somos hijos de Dios. Versículo 30, y pon mucha atención, dice, y a los que predestinó, hay una predestinación de parte de Dios. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decirte algo. Dios pensó en ti, te predestinó, te llamó, te escogió, te justificó y te glorificó antes de la fundación del mundo, antes de que la tierra existiera. Dios ya había pensado en ti. Eso es algo inmensamente grande de comprender, porque estamos acostumbrados a un tiempo y a un espacio, pero recuerda que Dios no es gobernado por un tiempo y un espacio, porque Dios creó el tiempo y el espacio. Entonces Dios, miles de millones de trillones, y síguele todo lo que quieras, de años, pensó en ti. Y pensó en ti y te seleccionó, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba. Cuando era chiquito jugabas en el recreo con algunos niños a fútbol y entonces escogían a dos capitanes y entonces tú escoges primero y tú después, ¿no? Entonces pues los capitanes siempre escogían al mejor primero y a los que no éramos tan buenos nos iban dejando hasta el final. Ya hasta el final nos iban dejando, ya que no quedaba, pues bueno, escojo a Memo. Y ya me escogían para jugar de aguador, aunque sea. Pero Dios no es así. Dios no te escogió a ti como última opción. Y eso tienes que saberlo. Porque en el mundo muchas veces pensamos que es así. Bueno, pues no, a mi novia no le quedó a nadie más y me escogió a mí. Y pensamos que así es la vida. Pero Dios te escogió en primer lugar. Pensó en ti primero. Te escogió, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Tú dices, bueno, pero si yo todavía tengo muchos errores, no te preocupes. Llegará el día en que tú y yo estemos en la presencia de Dios y seamos completamente glorificados. Y ese día se va a cumplir la palabra que hace mucho Dios hizo de glorificarte. Entonces hay un llamado divino para tu vida. Hay un llamado divino para tu vida. Con los errores que tengas, con las fallas que tengas, debes saber que Dios te escogió. Debes saber que tú no eres lo último para Dios, tú eres lo primero. Y eso debes guardarlo en tu corazón. Mucha gente tratará de hacerte menos, pero tú tienes que saber siempre que Dios te escogió y eres su primera elección. Amén. Así que ¿por qué no pones tu mano así? Ponla así, levanta tu mano y ponla así. Y di, yo soy su primera elección. Amén.
Sigo leyendo el versículo 31 de Romanos 8, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? Di conmigo, todas las cosas. Entonces quiero que sepas algo, y el primer punto que te estoy dando es: Dios te predestinó. Quiero que sepas algo. Tú eres la primera opción de Dios. Dios te escogió porque te ama, no porque eres las obras. Pero hay algo que tú tienes que saber: Dios te proveerá de todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Por eso Jesús decía: no te afanes. No te afanes. Si los pajaritos comen, tú eres mucho más importante que los pajaritos. No te va a faltar. No te va a faltar. Entonces no vivas en el afán, no vivas en la preocupación, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, si Dios, fíjate, te predestinó desde antes de la fundación del mundo, te llamó, te escogió, te justificó y te glorificó, ¿tú crees que no va a proveer todo lo que necesites? Dios va a proveer todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Todo lo que necesites. Y aún lo que no necesites. Aún aquellas cosas que no son necesarias para tu vida, pero que tú las deseas, que son anhelos en tu vida, aún esos Dios los tiene para ti. Porque dice: el que no escatimó a su propio Hijo, el que no dijo: no, ¿cómo voy a darlo por las personas de Cuernavaca? No lo escatimó, sino que lo entregó. Dio lo más valioso. ¿Cómo no dará las demás cosas? Si dio lo más importante que el cielo tenía. Así que tienes que saber y tienes que guardar en tu corazón que hay un llamado divino de Dios. Él es el que te escogió. No te escoge una persona, te escoge Dios, porque eres su primera opción. Amén. Ahora sí quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel, a estudiar la vida de David. Primera de Samuel capítulo 16. Te conté esto porque David no fue el primer rey de Israel. De hecho, fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl. Después de Saúl hubo un abusadillo por ahí que quiso levantarse de rey, pero Dios puso a David. Entonces David no fue el primer rey de Israel. Número 2, David no era el más importante de sus hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. David era el último de los hermanos. Que de hecho se cree que David no era un hijo legítimo de ambos padres. ¿Ok? Entonces David era lo último, como tú y yo a veces pensamos que somos lo último, lo que está hasta el final. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 al 3 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl fue el rey anterior y ahorita voy a explicar un poquito de eso. Habiéndolo yo desechado, dice Dios, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré, Señor? Si Saúl lo supiera, me mataría, porque Saúl seguía vivo. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Quiero contarte algo. Te voy a contar de la historia de Samuel. Samuel fue el último de los jueces de Israel. Israel vivía en una teocracia, o sea, era gobernado por Dios y por su ley. Y las personas encargadas de ver que eso sucediera eran jueces o sacerdotes. ¿Ok?
Entonces, antes del libro de Primera de Samuel, bueno, está el libro de Ruth, pero antes está el libro de los jueces. Y desde Josué, Moisés murió, después quedó Josué como juez, y después quedaron muchos otros jueces, dentro de ellos los más famosos, Sansón, Gedeón, Débora y muchos otros. Samuel fue el último. Y el pueblo le dijo a Samuel: Samuel, ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Todos los demás pueblos tienen reyes, queremos un rey. Y Samuel dijo: Señor, me han rechazado, creo que no he hecho bien mi trabajo. Y Dios le dijo: no, Samuel, no te han rechazado a ti, a quien rechazaron fue a mí. Y fíjate, interesante, porque Dios en ese tiempo habló de algo y dijo: les voy a poner un rey, pero ese rey no los va a tratar bien. Los reyes en el futuro tomarán a sus mujeres, tomarán a sus maridos como esclavos, tomarán sus caballos, les pondrán impuestos. Eso pasará siempre que quieran que un rey los gobierne. ¿Y qué crees? Mucho tiempo después seguimos teniendo esos problemas. Como no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, vienen personas a gobernarnos, que nos ponen como esclavos, que toman a nuestras mujeres, que nos ponen yugos e impuestos. Desde aquel entonces empezó, no es nuevo eso. Entonces Dios le dijo a Samuel: yo te diré a quién vas a escoger, yo te diré quién será el rey. Entonces un día Dios le habla a Samuel y le dice: es Saúl el que gobernará. Y cuando Samuel ve a Saúl, era un hombre alto, dice que era el hombre más alto de todo Israel. Dice que le sacaba una cabeza al más alto. Era alto, era fuerte, era hombre de guerra. Y entonces Samuel dijo: este cuatre va a ser un buen gobernante. Pero no, Saúl no fue un buen gobernante. Saúl cometió errores, no obedeció a Dios. Y un día Dios dijo: ya no quiero que Saúl gobierne. Se supone que si Saúl hacía bien las cosas, su hijo Jonatán iba a ser el siguiente rey cuando Saúl muriera. Pero no hizo las cosas bien, y Dios le dijo a Samuel: ya no lo quiero de rey, quiero que vayas y ahora vas a ungir a un nuevo rey, David. Entonces, punto número 1, deja el pasado atrás. Porque Samuel estaba llorando por Saúl, porque verdaderamente Samuel había querido mucho a Saúl. Había una relación fuerte entre Samuel y Saúl. ¿Por qué? Porque él lo veía como un hombre fuerte, como un hombre que podría gobernar, pero lo decepcionó, y más importante, decepcionó a Dios. Y eso es lo más importante cuando estamos puestos en un puesto de autoridad. No decepcionar al hombre, lo más importante es decepcionar a Dios, o más bien no decepcionar a Dios. Y muchas personas hoy en día, con tener autoridad, estén en el puesto que estén, en el lugar donde estén, lo que menos les importa es qué dice Dios acerca de eso. Y hay autoridad desde que somos padres, como padre y madre. Los que estamos aquí tenemos una autoridad sobre nuestros hijos. Pero tú y yo, lo primero que debemos pensar no es si nuestros hijos están contentos con nuestra autoridad o no, sino si Dios está contento con esa autoridad, si estamos haciendo las cosas bien. Y en cualquier puesto de autoridad en el que te encuentres. Entonces deja el pasado atrás. En el libro de Corintios, en la carta de Pablo, encontramos que Dios dice: en Cristo eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, primero te dije: Dios te escogió, porque verdaderamente Dios te escogió. Si tú estás en este lugar, debes saber que Dios te escogió y Dios no se equivocó. La segunda cosa es que tú tienes que dejar el pasado atrás. Samuel todavía vivía anclado a su pasado, llorando por Saúl, y Dios le dijo: deja de llorar. Porque está bien llorar, es bueno llorar, los hombres debemos llorar, las mujeres debemos llorar, pero lo que no es bueno es llorar por un tiempo largo
sin buscar ninguna solución por algo. ¿Tuviste un fracaso hace 5 años y sigues llorando por él? Es momento de pararse. Es momento de salir adelante. Te divorciaste hace 30 años y todavía te sigues peleando con tu ex esposo o tu ex esposa. Ya déjalo. No puedes vivir con eso. No se puede. Tienes que aprender y tenemos que aprender. El pasado quedó atrás. Y no puedo estar llorando por eso. Y es lo que Dios le dijo a Samuel. Y luego Samuel le dice: Señor, pero si se entera que voy y voy a ungir un nuevo rey, me va a matar. Ve y hazlo. Ve y hazlo. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Cuesta mucho. A Jesús hacer la voluntad de Dios le costó la vida. Y es lo más que a ti y a mí nos podría costar, entregar nuestra vida por Jesús. Y eso es lo más que nos puede costar. Así que hagamos la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. ¿Por qué te digo deja el pasado atrás? Salmos capítulo 27 versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David escribió ese Salmo 27. Los papás de David no lo querían mucho. Y él, componiendo una canción, un poema, dijo: bueno, si mis padres me dejan, si mi padre y mi madre me dejara, Dios me va a recoger. Dios va a estar conmigo. ¿Sí? Entonces, hay veces que tu padre y tu madre te dejaron hace 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y todavía estás cargando con eso. Eso no puede seguir así. Todavía sigues peleado con tu papá porque dejó a tu mamá hace 40 años, cuando tú ya debiste de haber perdonado eso. ¿Fue algo feo? Claro. ¿Fue algo difícil? ¿Horrible? Sí. Pero no dejes que el pasado te detenga a ser una persona libre, porque eso te detiene. Porque el rencor siempre traerá problemas a tus huesos, a tus pensamientos, a tus relaciones. Y por eso muchas relaciones no son buenas en nuestra vida, porque todavía estamos pensando en que mi padre y mi madre me dejó. Es que si mi padre hubiera sido así, es que si mi madre hubiera sido asá, es que no le echemos la culpa al pasado. Se quedó atrás. Y Jesús te escogió. Y Jesús te dice: eres una nueva criatura. Lo demás no tiene importancia. Pablo lo decía de esta manera. Dice: todo lo que soy en el pasado es como estiércol. Es como popó de animal. Ya no sirve. Lo importante es lo que tengo que hacer para Cristo y está delante de mí. Eso es lo que decía Pablo. Y tú y yo no podemos vivir en el pasado. Y ojo con esto. Ojo con esto, porque hay personas que viven en los fracasos del pasado, pero también hay personas que viven en las victorias del pasado. Y tú y yo no podemos vivir tampoco en las victorias del pasado. Y hay personas: no, hombre, cuando yo hacía. Bueno, ¿y ahora? ¿Se acabó eso y tu vida se termina? ¿Ya no están tus hijos en casa y tu vida ya no sigue adelante? Tiene que seguir adelante. Hay cosas adelante preparadas por Dios para tu vida. Bueno, pero es que hice esto, hice el otro. Deja el pasado atrás. Deja el pasado atrás. Se quedó atrás. Amén. Vamos a seguir leyendo qué pasó en esta historia. Versículo 4 de 1 de Samuel. Dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén. Ahora quiero decirte algo. Belén era un pueblucho. Un pueblucho. No era importante. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Punto número 2. El llamado divino en nuestras vidas exige un sacrificio. El llamado divino exige un sacrificio.
Ok, nos gusta, Dios nos ha llamado a todos, Dios nos ha escogido a todos, Dios nos predestinó, Dios nos escogió, Dios nos justificó y nos glorificó. Pero el llamado de Dios exige un sacrificio. Hay sacrificios en nuestras vidas que tenemos que hacer. Y qué importante saber eso, porque Jesús dijo: cualquiera que va a construir una torre, antes de construirla, se pone a hacer cuentas y se pone a pensar y dice: ¿la podré hacer o no la podré hacer? ¿Lo lograré o no? Y dice, porque si una persona se pone a hacer una torre como el Borras y se queda a la mitad, la gente se va a reír y va a decir: este cuate no sabe hacer números, se quedó sin dinero porque no hizo bien las cosas. Y Jesús lo estaba diciendo acerca de seguir ese llamado que Dios tiene para nosotros, donde tú y yo debemos de pensar y decir: híjole, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Tengo un propósito único y claro para mi vida, pero ¿estoy dispuesto al sacrificio o no? Hoy no es común escuchar eso, ¿verdad? Hoy no es común. Hoy lo más común es: vive la vida, disfrútala, disfruta el momento, disfruta. No. En la vida hay sacrificios. Y los sacrificios, cuando dan resultados, son los mejores resultados de la vida. Son los mejores resultados de la vida. Pregúntale a una mujer embarazada. Se sacrificó durante 9 meses, tuvo que llevar una dieta, tuvo que cargar a un bebé, tuvo que pasar todo el proceso del parto. Pero cuando carga a su bebé, el sacrificio valió la pena. Cuando escucha a ese niño decir mamá, papá, cuando empieza a ver sus primeros pasos, cuando lo ve en la escuela, etcétera, valió la pena el sacrificio. Y como padres seguimos haciendo sacrificios por nuestros hijos, pero decimos: vale la pena el sacrificio, vale la pena que yo me sacrifique por ellos. Entonces, de la misma manera, el llamado de Dios tiene sacrificios. Y son distintos para cada uno. Son distintos para cada uno de nosotros. Para unos es que el domingo es el día de fútbol y cómo me gusta quedarme en casa a verlo. Pero es tiempo de sacrificar eso. Es tiempo de sacrificar eso. Ay, pero es que a mí cómo me gusta gastarme todo mi dinero y yo tener el control. Y Dios te dice: bueno, tienes que sacrificar algo delante de Dios. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Y Dios te dice: sí, sacrificio. Porque la vida en Cristo también lleva sacrificios. Hay cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículos del 7 en adelante, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, eso es un regalo de Dios. Dice: pero hemos sido llamados a hacer obras. Eso dice Efesios 2:10. Hemos sido llamados a hacer obras. Entonces, aunque somos salvos por la fe y por gracia, hay que hacer obras. Entonces Samuel iba a dar un sacrificio, purificó a Isaí, el papá de David, a los hermanos de David. Pero curiosamente David no estaba ahí. Sigo leyendo versículo 6 de primera de Samuel. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí es el papá de David, él, Samuel, vio a Eliab, el primogénito de Isaí, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Punto número 3: no te guíes por las apariencias. Wow, en un mundo de apariencias, en un mundo de pura apariencia, mira,
estamos cada vez más acostumbrados al mundo de las apariencias, ¿cierto? El otro día estaba en el súper. Voy al súper de vez en cuando. No, sí. Y entonces vi una carne de hamburguesa congelada y vi la foto. Una carne, pues unos 3 centímetros de ancho, en la foto. Dije, estas hamburguesas van a estar buenísimas. Pero cuando la volteo, la carne era de medio centímetro. Y dije, no, con esto no me van a salir las hamburguesas de la foto. Pero estamos tan acostumbrados a la mercadotecnia que yo pude haber dicho, no, sí, tiene que salir como en la foto. Pero era ilógico. Si era una carne de medio centímetro, no se iba a engrosar, no iba a crecer de esa manera. Pero nos dejamos llevar por las apariencias. Quiero decirte que no me dejé llevar por las apariencias, no las compré. Pero muchas veces así somos en la vida. Vemos a alguien conduciendo un coche del año, no, hombre, ha de tener un buen de dinero. Puede que sí, pero también lo más seguro es que no. Lo más seguro es que esté endeudadísimo para manejar ese coche, ¿cierto? Puede traer la mejor ropa y dice, wow, qué cara es su camisa. Puede que la deba completita. Entonces, no te dejes llevar por las apariencias. Y hoy estamos tan acostumbrados a las apariencias, pero fíjate lo que dice Dios. Dios te dice, no veas las apariencias, porque eso no es lo importante. Yo veo el corazón. Samuel vio a un grandote llamado Eliab, igualito que Saúl, grande, fuerte, y dijo, este es, porque se acordó de Saúl. Pero Dios le dijo, este no es. Este no es. Para los jóvenes solteros, aquí hay jóvenes solteros, quiero decirte algo. Las apariencias no son lo más importante. Cuando uno es soltero, quiere buscar a la mujer más guapa o al hombre más atractivo, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Entonces, si eres soltero, si hay solteros por aquí, escoge de acuerdo al corazón de Dios, no de acuerdo a las apariencias. Porque puede parecer muy atractivo, pero si no provee para su casa, lo atractivo se le va a quitar. ¿Sí? Si no lleva dinero para la casa y cuando haya hambre, todo el atractivo se le quita, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado. Cuando vayas a hacer un negocio, escucha el corazón de Dios, porque las apariencias engañan. Hay muchas personas que hacen negocios que aparentan ser buenos, ¿no? No falta aquel que dice, ¿qué crees? Me vendieron esto bien barato y lo voy a vender carísimo. Cuidado, cuidado, porque lo más probable es que no sea cierto, que no sea de buena calidad, que esté defectuoso. Y tú y yo a veces nos dejamos llevar por las apariencias. No te dejes llevar por las apariencias. Mira el corazón de Dios. Versículo 8, en 1 Samuel 16, versículo 8 dice, entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y los hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego hizo pasar Isaí a Sama, y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ah, caray. Yo llegué a la casa de Isaí. Isaí me presenta a sus hijos, que al parecer son 7. Yo los purifico, los santifico, se bañan y todo. Vamos a cenar, pero veo al más grande, no es. Al que le sigue, no es. Los 7 no fueron. Algo anda mal. Mientras ellos estaban muy bañaditos y perfumaditos, David no estaba ahí. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Yo te decía que tú tienes un llamado divino de parte de Dios. Y quiero decirte algo. Cuando Dios vaya a hacer algo en tu vida, no te preocupes, porque si no has llegado, Dios no lo va a hacer.
Porque Él te ha escogido con un propósito. Tú eres una pieza de un rompecabezas que solo cabe en ese rompecabezas y es la única pieza que cabe. Y hasta que no llegues, ese rompecabezas va a estar incompleto. Entonces Samuel dijo, pues no nos sentamos. Tengan el hambre que tengan, tráiganlo y cuando Él llegue nos sentaremos. Pero fíjate cómo el padre, los hermanos, a nadie se le ocurrió invitarlo. ¿Qué tan molesto era David? De plano era uno de esos que son insoportables. Nadie lo quería en la casa. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez estaba en la edad de la punzada, dicen por ahí, ¿no? No, viene el profeta, no, que se vaya a trabajar. Pero lo que no sabían es que Dios iba a usar a ese joven, porque era un joven. David en ese entonces, estamos hablando que tendría tal vez 17 años. Era un joven, todavía un adolescente, pero Dios lo había escogido. Porque Dios no te escoge de acuerdo a tus capacidades. Mira, si Dios nos escogiera de acuerdo a nuestras capacidades, ninguno de los que estamos aquí podríamos estar aquí. Dios no nos escoge de acuerdo a eso. Dios nos escoge por su infinita bondad y su misericordia. A veces pensamos que tú y yo nos hemos ganado lo que tenemos. La verdad es que Dios te escogió para darte todo eso. No se te olvide que Dios te lo dio. Y así como Dios te lo dio, si no eres buen administrador delante de Dios, no delante del mundo, delante de Dios, tal vez Dios te lo puede quitar. Del mismo modo, tú y yo hacemos muy poco para ganarnos las cosas, muy poco. Todo el trabajo lo hace Dios. Total que van a esperar a David. Quiero leerte Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos a otras personas que Dios escogió, los discípulos. Algunos pescadores, algunos revoltosos, algunos cobradores de impuestos. Había de todo dentro de los discípulos del Señor. Prostitutas, de todo. Pero Jesús no vio el pasado de estas personas. Jesús vio el futuro que había en ellos. Los llamó, los predestinó, los escogió, los justificó y los glorificó. Y les dijo: yo voy a enviar a mi Espíritu Santo sobre ustedes para que ustedes sean testigos, para que ustedes vayan y prediquen mi palabra en toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Y Pedro pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí? Juan pudo haber dicho: Señor, pero yo no he salido de Jerusalén, de Israel, ¿cómo me escoges a mí? Pero quiero decirte que Dios te escoge, no importando nada en tu vida. Y ya te escogió el Señor, y ya te ha llamado, y tiene un plan para tu vida. Amén. Cuarto punto, y con este termino: el Espíritu Santo sobre los ungidos. Envió pues por él, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 12, dice: envió pues por él Isaí, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Cuando se aparece David no tenía lo que un rey debía tener. Fíjate las características: rubio y de buen parecer.
Un rey no necesita eso. Bueno, hoy los reyes de algunos países sí necesitan eso. Pero para gobernar un país, en serio, lo que menos necesitas es ser rubio y de buen parecer, ¿cierto? En aquel entonces tú tenías que ser bueno para la pelea. Eran tiempos de guerra. Tú tenías que ser bueno para administrar los recursos, tener visión, tener capacidad. Y las únicas características que dicen era rubio y de buen parecer. No dice qué más de David. Pero esas dos no nos iban a servir para ser rey. No nos iban a servir. Pero aún así, volvemos al punto esencial. Dios no ve las apariencias. Dios no ve las apariencias. Dios también llama a los que no somos rubios ni de buen parecer. También nos llama el Señor. Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y sabía que de David podía levantar a un rey fuerte y a un rey grande, para que miles de años tú y yo siguiéramos hablando de él. Para que miles de años tú y yo podríamos decir, gracias a que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, Dios pudo enviar a Jesús a través de sus hijos. Pero aquí nos dice era rubio y de buen parecer, como diciendo, no es lo que necesitamos. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, derramó más o menos como unos 3 litros de aceite sobre David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo no sé para qué es el llamado divino de Dios en tu vida. Lo que sí sé es que tienes un llamado divino de Dios. Hay quienes estamos aquí que pueden tener un llamado para los negocios de Dios divino. Hay mujeres aquí tal vez que pueden tener un llamado para ser amas de casa. Y aunque hoy en día ser ama de casa es como lo peor para las mujeres, quiero decirte que puede haber un llamado de Dios para tu vida. Y no creas lo que el mundo dice que eso es lo peor, porque gracias a eso se levantan hombres y mujeres íntegros, buenos, respetables, honrables. Entonces no creas todo lo que el mundo dice, porque tristemente hoy en día la mujer ya no quiere estar en casa educando a sus hijos. ¿Por qué? Porque pensamos que éxito es salir y hacer dinero. Pero hacer dinero no es éxito. Las apariencias no son éxito. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el dinero que pueda si no está cumpliendo con el llamado que Dios tiene para su vida? De nada. El dinero así como lo ganó se lo va a gastar, ¿cierto? ¿O soy el único que se le acaba el dinero? No, nos lo gastamos así como llega. Pero lo importante es seguir el llamado de Dios para tu vida. Eso es lo importante. La gente podrá tratar de tirarte, podrá tratar de decir mentiras de ti, podrá tratar de ungir a alguien más, pero si Dios te ha llamado para algo específico, no se cumplirá hasta que tú llegues a cumplir con ese llamado. Eres el único que lo puede hacer. El único. Tú tienes un llamado de Dios. Ahora tal vez dices, híjole, ya estoy grande, yo creo que a mí ya se me pasó el llamado. Quiero decirte que no, que Dios tiene nuevas oportunidades para ti cada día. Puedes decir, es que soy muy joven. Eso es lo de menos. David era joven, rubio, de buen parecer, ninguna característica para ser un buen rey, pero Dios lo ungió y lo llamó, y David cumplió con ese llamado, y David vivió en ese llamado. Amén. Así que el compromiso de tu llamado no es con nadie más, sino con Dios. Y si tú cumples delante de Dios con ese llamado, serás la persona más feliz de la tierra,
Porque nada da tanta felicidad como cumplir con el llamado de Dios para tu vida. Nada te dará tanta felicidad. Nada, nada. Porque eso te dará las fuerzas para levantarte cada día de tu vida. Las fuerzas para empezar nuevas cosas. Las fuerzas para echarle ganas una y otra vez a través de los años y a través del fracaso. Saber cuál es el llamado de Dios para tu vida. Y tal vez estás diciendo, ¿y cuál será el llamado de Dios para mi vida? Bueno, pregúntaselo a Él y Él te lo dará. Te lo aseguro. Te lo aseguro que te lo dará. Amén. Él te lo dará. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar un aplauso al Señor.